Dejé que la familia de mi novia se burlara de mí en japonés durante toda una comida y lo sorprendí con una sola frase. Llevaba meses saliendo con Yuki cuando finalmente me invitó a cenar con su familia un domingo. Tenía las manos sudadas porque esta chica lo era todo para mí y la aprobación de su familia era su mundo. Solo te advierto, dijo agarrando con fuerza el volante, pueden ser protectores y hablan japonés en casa, así que no lo tomes personal si parecen fríos. Asentí con el estómago hecho un nudo, pero ella no sabía que el japonés era mi primer idioma. Soy mitad japonés por parte de mi madre, pero heredé absolutamente todos los genes de mi padre irlandés, piel pálida, ojos claros, todo el paquete. La gente me ve y asume que soy un tipo blanco y, honestamente, a veces ha sido más fácil dejar que lo crean. La casa de los Tanaka me recibió como un cálido abrazo. El aroma de la comida de Keiko llenaba el aire. Varias generaciones charlaban por todos lados. La madre de Yuki me saludó con una reverencia educada y una sonrisa formal. Mucho gusto en conocerte, dijo en un inglés cuidadoso. El gusto es mío, Tanaka-san, respondí. Fue entonces cuando lo escuché. Justo al girarme hacia su padre, escuché a Keiko susurrarle a la tía de Yuki, Kono gaijin wa nagaku motanai, este extranjero no va a durar mucho. Mukaisi, juego iniciado. Durante la siguiente hora sonreí educadamente mientras me servían agresiones pasivo-agresivas, inglés a la cara, japonés cuando creían que no entendía. Y fueron brutales. Mite konoito, dijo la abuela de Yuki al pasarme el arroz. Mira a este extranjero tan pálido y débil. Hashi Motsuka enai, ni siquiera sabe usar los palillos, murmuró el tío. No tiene modales. ¿Te está gustando la comida?, preguntó dulcemente la prima de Yuki en inglés. Luego susurró, Konto ajiba karanai, probablemente ni sabe lo que está comiendo. Apreté los dientes, pero guardé silencio. Sé educado. No causes una escena. Konoito watotemo bureida, esta persona es muy grosera, dijo Keiko al servirme más té, ni siquiera intenta aprender nuestras costumbres. Nion no bunka baka nisiteru, seguro se está burlando de la cultura japonesa, añadió la tía. Cada comentario era un pequeño corte, pero me mantuve callado. Yuki trataba de incluirme cambiando de idioma, frustrada cuando las conversaciones volvían al japonés rápido que me dejaba fuera. Entonces su padre le habló al hermano de Yuki como si yo fuera invisible. Dijo, esto es lo que pasa cuando las hijas van a la universidad. Llevan a casa extranjeros que nunca nos van a entender. Yuki Bakada. Yuki está siendo realmente estúpida por salir con alguien que ni siquiera habla nuestro idioma. ¿Cómo puede haber amor verdadero sin comunicación? Apreté la mandíbula. Kanojo no Hinsei Muda Nisiteru, está desperdiciando su vida, añadió Keiko, con alguien que ni siquiera puede hablar con su familia. El pecho me ardía. Había soportado insultos sobre mi apariencia, mis modales, mi cultura, pero que llamaran estúpida a Yuki por amar a alguien, eso cruzó todos los límites. Entonces respiré profundamente. Sentí como la rabia se acumulaba en mi pecho, burbujeando justo debajo de la superficie, como una olla a presión al borde de estallar. Mi mandíbula estaba tan tensa que sentía un leve zumbido en los oídos, pero no dije nada. No aún. La mirada de Yuki me atravesaba. Preocupada, como si pudiera intuir que algo andaba mal, me sonrió con ternura, ignorando que su familia acababa de desmenuzarme con cuchillos disfrazados de palabras en un idioma que creían que no comprendía. Yo no estaba en esa mesa como un extraño, estaba en ese comedor japonés como alguien que conocía cada expresión, cada pausa, cada palabra con doble filo. Todo lo que dijeron estaba perfectamente grabado en mi mente, palabra por palabra. No necesitaba traducirlo, no necesitaba contexto porque era mi idioma también. Pero ellos no lo sabían, y en ese desconocimiento había poder. Mi estrategia había sido clara desde el principio: observar, escuchar. Dejar que se sintieran cómodos en su crueldad era la forma más precisa de saber quién era realmente quién tenía prejuicios, quién escondía el veneno tras una sonrisa y quién simplemente se dejaba arrastrar por la corriente familiar. Lo que estaban haciendo no era una cena, era una prueba, una trampa. ¿Estás bien?, susurró Yuki apoyando su mano en la mía bajo la mesa. Asentí con una sonrisa forzada. No quería preocuparla. No quería que se sintiera responsable. Yuki había sido dulce, considerada, y estaba haciendo un esfuerzo real por integrarme. Pero era evidente que no tenía idea de lo que su familia realmente pensaba y decía. Su esfuerzo de cambiar al inglés era frustrado constantemente. Ellos volvían al japonés como quien vuelve a su zona segura para atacar desde las sombras. Ella no lo merecía. Ninguno de esos comentarios era por su bien. Eran ataques disfrazados de cultura. Pero yo ya había decidido. No iba a romper el silencio. No todavía. Keiko, la prima que parecía competir por el rol de la que más desprecia al gaijin, volvió a mirarme con condescendencia mientras me ofrecía más arroz. Totemo suki na no kana, ¿será que le gusta tanto como aparenta?, dijo medio riendo mientras servía. La tía respondió entre risas, que consiste momuri de eso, aunque se casen, no va a poder soportar nuestra comida. Yo continué sonriendo. Una sonrisa vacía, mecánica, pero por dentro contaba las frases como cuentas de un rosario. 1, 2, 3 insultos más. El abuelo, hasta entonces mudo, masticaba lentamente mientras me observaba. Su expresión era difícil de descifrar. Sus ojos no mostraban burla, ni rabia, ni entusiasmo, solo observación neutral,
como si estuviera presenciando algo que no iba a interrumpir, pero sí a recordar. Entonces Keiko lanzó una frase con desdén, como quien lanza basura al suelo: Gaijin wa min nao naji, tadata no shimu dake, los extranjeros son siempre iguales, solo buscan diversión. La abuela asintió con solemnidad. Yuki amaku nata, Yuki se ha ablandado. Decían que yo era incomprensible para ellos, no era solo desprecio hacia mí, era una condena hacia su propia hija, como si por salir con alguien no japonés ella hubiera traicionado una herencia sagrada. ¿Y qué era esa herencia? Un conjunto de normas, expectativas y filtros invisibles que nadie se atrevía a cuestionar. Pero yo era el error en su ecuación, el factor que no encajaba. La cena prosiguió. El postre fue servido, una especie de pastel de matcha con un amargor delicado. Lo tomé con gusto. Una forma silenciosa de reafirmar que conocía, respetaba y entendía más de lo que ellos podían imaginar. Pero claro, pensaron que solo sonreía para quedar bien. Sganai ni modo, murmuró uno de los tíos encogiéndose de hombros. No hay nada que hacer. No hablaban para incluirme, hablaban sobre mí con la confianza de quien cree estar frente a una pared sorda. Pero yo no era una pared, era una esponja absorbiendo cada palabra como quien carga munición para el momento adecuado. Cuando llegó la hora del té, el ambiente se relajó ligeramente. Los adultos parecían complacidos de haber tolerado la cena con el novio extranjero. Me trataban como si hubiera superado una especie de rito, como si al no haber explotado yo hubiera sido aceptado. Pero no lo estaban haciendo por respeto. Lo hacían porque ya se sentían seguros, porque pensaban que habían ganado, que yo no era más que un objeto decorativo en la historia de su hija. Y justo entonces uno de los primos, un adolescente que claramente no tenía filtro, soltó entre risas: Watashi no ie de wakare no taipu, chipai, toyobu. En mi casa su tipo lo llamamos chipai. Varios se rieron, otros intentaron disimular, pero era claro que ese apodo había sido usado más de una vez. Yuki parpadeó confundida. ¿Qué dijiste?, preguntó en inglés. Nada, solo una broma, se encogió de hombros el chico. Yo sabía lo que significaba y no era una broma inocente. En ese instante sentí el calor subir por mi espalda. No por el apodo en sí, sino porque había niños en esa familia aprendiendo que estaba bien deshumanizar a alguien que no entendían. Había adultos que reían mientras enseñaban a los jóvenes a despreciar con elegancia. Había mujeres mayores que servían mientras sembraban prejuicios. Y había un silencio en mí que ya no era paciencia, era preparación. Miré a Yuki. Seguía sin entender del todo. Su sonrisa era tensa, pero aún había cariño en sus ojos. Y fue eso lo que me dio la fuerza para mantenerme tranquilo, para no arruinarlo todo. El abuelo seguía mirándome y ahora su rostro había cambiado. No sonreía. No parecía juzgarme, solo esperaba como si supiera que algo estaba por pasar. Y tenía razón. Terminaron el postre. El té se servía en pequeñas tazas de cerámica que probablemente tenían más historia familiar que todo lo que sabían de mí. El ambiente en la mesa se había distendido, al menos superficialmente, pero el aire seguía envenenado por esa mezcla de cortesía forzada y comentarios hirientes que flotaban como cuchillas invisibles. Yuki intentaba mantenerse alegre sin saber que cada risa, cada conversación en japonés era una trinchera más entre ella y yo, no por culpa suya, sino por los muros que su familia se esforzaba en levantar con esmero. Yo ya no estaba herido, estaba despierto, en alerta. Los detalles me hablaban más que las palabras, las miradas entre ellos cuando fingían confundirse con mi nombre, los gestos sutiles que indicaban desaprobación cuando usaba los cubiertos en lugar de los palillos, los silencios incómodos cuando intentaba iniciar alguna conversación. Una parte de mí quería levantarse y marcharse, dejar esa casa y no mirar atrás. Pero otra parte más profunda, más estratégica, me decía que no, que esto era una lección, que no debía huir, que ellos tenían que escucharme. No ahora, no aún, pero pronto. ¿Te gustaría más?, preguntó la madre de Yuki en inglés, tan cortés como distante. Sí, por favor, Tanaka-san, respondí con la misma cortesía. Ella asintió sin mirarme directamente. Alguien hizo un comentario rápido en japonés sobre cómo pronunciaba su apellido. Otro río. Yo sonreí sin levantar la cabeza. Yuki se dio cuenta. Esta vez frunció el ceño. ¿Qué dijeron? Nada, respondió Keiko con una sonrisa, solo que es agradable tenerlo aquí. Mentira. Ella lo sabía. Tal vez no entendía la lengua, pero el tono era imposible de ocultar. Yuki empezó a sentirse tensa, no dijo nada más, pero yo vi el momento exacto en que su confianza comenzó a tambalearse. La conversación se desvió hacia recuerdos familiares, historias de infancia, anécdotas entre hermanos, comentarios sobre las vacaciones pasadas. Nadie me incluía. Yo era una silla más en la mesa, un adorno educado. Hasta que uno de los tíos mencionó algo sobre el viejo templo de Kamakura. Dijo algo en japonés sobre cómo ningún extranjero entendería jamás la energía de ese lugar, que los gaijin no sentían el espíritu de la historia, que no podían, que no eran parte de ella. Y fue ahí cuando hablé por primera vez. Se refiere al templo Asedera, dije con voz tranquila en perfecto japonés. El silencio fue inmediato. No ese tipo de silencio incómodo, sino el tipo de silencio que se siente como un terremoto detenido en el tiempo. Todos dejaron de moverse, las miradas se clavaron en mí. El aire pareció detenerse. Visité ese templo con mi madre cuando tenía 9 años. Recuerdo la estatua de Kannon, las hortensias en flor y el olor a incienso. Fue un día lluvioso.
Luego volví al inglés como si nada hubiera pasado. Pero sí, el té está muy bueno. Gracias. Yuki me miró como si acabara de ver un fantasma. Keiko dejó de respirar. El tío bajó la mirada. La abuela apretó los labios. La madre parpadeó desconcertada. El único que no se inmutó fue el abuelo. Ah, hacedera, dijo en japonés con voz baja. Un lugar de silencio y revelación. Asentí y no dije nada más. El resto de la cena se volvió un juego de miradas contenidas. Nadie se atrevía a hablar de nuevo en japonés sin pensar dos veces. Había una tensión eléctrica en la sala, como si hubieran activado una alarma que no sabían cómo apagar. Pero yo sabía que esto no era suficiente. Hablar japonés no era la victoria, era solo la apertura de la puerta. Ahora venía lo importante, el control. ¿Sabías japonés todo este tiempo?, me preguntó Yuki cuando salimos al jardín tras la cena. Sí, respondí mirándola con sinceridad. Ella se quedó callada unos segundos. ¿Por qué no dijiste nada? Porque necesitaba saber cómo me veían cuando pensaban que yo no los escuchaba. Yuki bajó la mirada. Le dolió. Lo entendí, pero había cosas que no podía explicarle en palabras. No, no fue tu culpa, Yuki, le dije con suavidad. Solo necesitaba verlo por mí mismo. Ella respiró profundo. No puedo creer que hablaran así de ti. Tampoco puedo creer que... Eso la quebró un poco. La herida era más profunda que el orgullo, porque entendió que la traición no solo me tocaba a mí, sino también a ella. Volvimos a entrar. Las despedidas fueron secas, nerviosas. Ya nadie me trataba como un adorno inofensivo. Ahora era una amenaza, un espejo que podía reflejar lo que no querían que se viera. El abuelo me acompañó hasta la puerta. Cuando me giré para agradecerle, habló con voz baja en japonés. A veces el silencio es el arma más afilada. Lo miré fijamente. Y a veces una sola palabra puede cortarlo todo. Sonrió. Fue la única sonrisa verdadera que vi esa noche. Salimos de la casa y el aire nocturno me golpeó con fuerza. Yuki conducía en silencio. Sus manos apretaban el volante igual que la primera vez, pero ahora sabía que todo había cambiado. ¿Qué fue lo que dijiste al final?, me preguntó de pronto. La miré. Nada todavía, le respondí. Pero lo haré cuando llegue el momento. Ella no insistió. Tal vez sabía que era mejor así, pero yo ya lo sabía. La palabra que lanzaría al final no era solo una frase, era una declaración, y la iban a recordar todos. Esa noche no dormí. Yuki sí, aunque inquieta. A su lado, su respiración temblaba como si algo dentro de ella también hubiera despertado esa noche. Yo permanecí despierto, mirando el techo, repasando cada palabra, cada gesto, cada mirada que había sentido en esa casa. El silencio después de la cena había sido sepulcral. Nadie nos despidió con afecto. La madre de Yuki apenas sostuvo la mirada. Keiko evitó por completo cruzar palabra. El adolescente que me había insultado en voz baja se escondió tras su celular. Pero el abuelo me había dicho más con una frase que todos ellos con una cena entera. A veces el silencio es el arma más afilada. Era cierto. Había esperado, resistido, escuchado, pero la guerra no había terminado, solo se había pausado. Lo que más dolía no era lo que dijeron sobre mí, era lo que dijeron sobre Yuki, sobre su amor, su libertad, su decisión de compartir su vida con alguien diferente a su molde. ¿Y todo por qué? ¿Por qué no heredé los ojos almendrados de mi madre? ¿Por qué mi piel es clara? ¿Por qué no asumieron que alguien como yo podría entender su mundo tan profundamente como ellos? Amaneció. El sol entraba por la ventana en líneas nítidas. Yuki aún dormía cuando me levanté. Fui a la cocina, preparé café y me senté en silencio. Tenía que decidir. Podía dejarlo así, podía simplemente alejarme, cortar el lazo, evitar futuras humillaciones. Pero también podía terminar lo que había comenzado, no por venganza, sino por verdad. Porque nadie, absolutamente nadie, tenía el derecho de destruir el amor de otra persona con prejuicios disfrazados de tradición. Cuando Yuki despertó, vino a mí con los ojos enrojecidos. Se sentó frente a mí en la mesa en silencio. Lo siento, dijo. Al final lo sabía. No imaginaba que fueran así. No dije nada. Dejé que hablara. Siempre pensé que eran algo tradicionales, pero anoche me di cuenta de que fueron crueles. Contigo y conmigo también. La miré. No tienes que cargar con su culpa. Ella asintió, pero no parecía convencida. Me duele porque me hiciste ver todo de otra manera. Me hiciste escuchar, y eso, no sé si puedo perdonárselo a ellos. Le tomé la mano. El amor verdadero no solo se prueba cuando todo va bien, a veces se prueba cuando hay que defenderlo de lo que más duele, de la familia. Yuki respiró profundo. Por primera vez desde que la conocí, la vi temblar de rabia. Quiero que vuelvas a hablar con ellos, me dijo de pronto. No para disculparte, sino para que escuchen, para que sepan quién eres, para que entiendan lo que perdieron anoche. La miré con asombro. Era ella ahora quien quería enfrentar la verdad. ¿Estás segura? Sí, quiero que les hables, pero quiero que lo hagas a tu manera. Lo entendí con una sola palabra. La que ellos habían repetido como un chiste, la que creían que nunca entendería, la que me colgaron como un apodo cruel. La que, sin saberlo, me regaló el poder final. Nos dimos un par de días para dejar que las emociones bajaran,
que el veneno se disolviera. Mientras tanto, Yuki habló con su padre. Le pidió que nos recibieran de nuevo, que le dieran una segunda oportunidad para presentarme como realmente era. Él aceptó, no sin inhibición, pero lo hizo. Tal vez por respeto a su hija, tal vez porque no quería una guerra abierta, tal vez por orgullo. El siguiente domingo volvimos. La escena era distinta, más fría, más controlada. Esta vez no hubo abrazos, no hubo aroma cálido, había distancia en cada palabra, pero también una tensión de expectativa. Ahora sabían que yo entendía. Ahora eran ellos los que caminaban sobre vidrios. Nos sentamos en la misma mesa. El abuelo estaba ahí en su misma silla, tranquilo como siempre. Las miradas entre ellos eran más contenidas. Había una guerra que ya no podían librar con armas invisibles. La madre de Yuki rompió el hielo con una frase cordial en inglés. El padre se mantuvo serio. Keiko apenas saludó. El adolescente evitó mirarme. Yuki me sostuvo la mano todo el tiempo. Comenzaron a hablar en inglés todos, pero se notaba que no les gustaba. Se tropezaban, hablaban lento, evitaban temas, estaban incómodos en su propio idioma y eso lo decía todo. ¿Quieres decir algo?, me preguntó Yuki en voz baja cuando el silencio se volvió insoportable. Asentí. Me levanté de la mesa, los miré a todos uno por uno. Sentí la sangre caliente en las venas, pero la voz me salió firme. Sé que muchos de ustedes no me consideran parte de esta familia. Sé lo que piensan. Lo escuché todo. Nadie dijo una palabra. Me quedé en silencio, no porque no entendiera, sino porque estaba esperando. Esperando el momento en que ustedes demostraran quiénes eran. Algunos bajaron la mirada. Yo no vine a esta casa para imponerme ni para robar nada. Vine porque amo a Yuki, porque respeto su cultura, porque soy parte de ella, aunque ustedes no lo crean, porque crecí escuchando las mismas historias que ustedes, porque hablo el idioma que ustedes usaron para juzgarme. Keiko intentó decir algo, pero la corté con la mirada. Ustedes pensaron que podían hablar sin consecuencias, que una lengua es una barrera. Pero la lengua es también una espada, y ustedes me la pusieron en la mano. Entonces me giré hacia el adolescente, el que me había llamado así. Le sostuve la mirada. ¿Recuerdas cómo me llamaste? El chico palideció. ¿Quieres que lo diga yo? El silencio fue absoluto. Y entonces lo dije. ¿Recuerdas cómo me llamaste? El adolescente bajó la cabeza. Nadie se atrevía a responder. Mi voz fue más suave. Entonces ya no había rabia, solo claridad. Yo sí lo recuerdo. Todos ustedes también lo dijeron con confianza, pensando que no entendería. Pero no solo lo entendí, lo llevé conmigo toda la semana. Cada vez que pensaban que me estaban superando, que se burlaban de mí sin que yo lo notara, yo lo anotaba. Hice una pausa, dejando que la tensión respirara sola. Chipai. Esa palabra cayó sobre la mesa como una piedra lanzada a un estanque en calma. La madre de Yuki parpadeó sorprendida. El padre abrió la boca, pero no dijo nada. Keiko se quedó completamente inmóvil. El adolescente palideció como si acabara de ver un fantasma. ¿Y el abuelo? El abuelo cerró los ojos por un segundo. No en vergüenza, en resignación. No lo digo con rencor, continué. Lo digo porque es real. Porque ustedes lo hicieron real. Yuki me miró apretando mi mano por debajo de la mesa. No entendía la palabra, pero entendía lo que significaba para mí. No tengo problema con los prejuicios, seguí. Existen en todos lados, en todas las culturas. Pero cuando esos prejuicios se usan para aplastar a alguien que solo quiere amar con respeto, ahí es cuando se transforman en algo más, en odio, en ignorancia, en cobardía. Keiko cruzó los brazos. Solo fue una broma, murmuró en japonés. ¿Una broma? Repetí. Delante de un niño, reforzada por adultos, repetida con naturalidad frente a mí. No, las bromas no se construyen sobre la deshumanización, se construyen sobre confianza. Y aquí no había confianza, solo desprecio. La madre de Yuki se puso de pie. Su rostro había perdido toda esa amabilidad superficial. Ahora solo quedaba la incomodidad de quien fue sorprendida en su doble cara. No era nuestra intención, pero fue el resultado. La interrumpí. El abuelo finalmente habló con voz pausada. Serena, has mostrado paciencia, muchacho, más de la que muchos tendrían. Lo miré. No es paciencia, es decisión. Asintió. Entonces, ¿qué esperas de nosotros ahora? La pregunta me tomó por sorpresa. Era directa, sin adornos. El tipo de pregunta que no se hace para justificarse, sino para entender que sigue. Tal vez por eso respondí con honestidad. Nada. No espero nada. Vine para dejar claro que los escuché. Todo lo que dijeron. No voy a exigir disculpas. Las disculpas solo sirven si vienen de verdad. Y la verdad esta noche aún no está sobre la mesa. Yuki se puso de pie junto a mí. Yo sí espero algo, dijo con voz firme. Todos la miraron. Espero que piensen. Que se miren entre ustedes y se pregunten en qué momento el amor de su hija se convirtió en algo que despreciar. Porque eso hicieron. No solo despreciaron a la persona que amo, sino que me redujeron a una burla, a una amenaza, a un error. La madre intentó decir algo, pero Yuki la detuvo con un gesto. No quiero una explicación, quiero reflexión. Silencio. Entonces, sin una palabra más, tomé a Yuki de la mano y salimos de la sala.
Esta vez no nos detuvieron. Esta vez no hubo falsas sonrisas ni frases de cortesía, solo un silencio que ya no tenía poder, un silencio que dejaba en evidencia lo que de verdad eran, personas atrapadas en sus ideas, incapaces de ver más allá de su propio orgullo. En el auto nadie habló al principio. El motor rugió. La carretera se abrió frente a nosotros como una promesa de paz. ¿Qué significa?, preguntó Yuki finalmente con los ojos clavados en el camino. ¿Qué cosa? La palabra que dijiste, Chipai. ¿Qué significa? La miré. Aún no era el momento, no porque quisiera ocultárselo, sino porque sabía que esa palabra no necesitaba una traducción literal para entender su peso. ¿De verdad quieres saberlo ahora?, le pregunté. Ella dudó. Luego negó con la cabeza. No, no aún. Quiero que me lo digas cuando ya no me duela. Sonreí. Esa era Yuki, fuerte, justa, sensible en lo profundo. Esa noche dormimos abrazados. No dijimos mucho, pero el silencio esta vez era distinto. Era un silencio compartido, limpio, sin máscaras, sin heridas abiertas. Al día siguiente, el abuelo de Yuki me llamó. Fue inesperado. Me pidió que lo viera en un café tradicional en el centro. Accedí no por cortesía, sino porque algo en su mirada aquella noche me había dicho que él no era como los demás. Nos sentamos en una mesa pequeña sin mucho ruido alrededor. Pidió para ambos. No voy a justificar lo que dijeron, dijo sin rodeos. Pero quiero que entiendas algo. Ellos no odian por odio. Odian por miedo. Lo escuché sin interrumpir. Miedo a perder su cultura. Miedo a que sus hijos no entiendan de dónde vienen. Miedo a que el idioma se diluya, que la tradición desaparezca. Y burlarse de alguien como yo ayuda a preservar esa cultura. Él negó suavemente. Por supuesto que no. Pero es lo que hace la gente cuando no sabe cómo defenderse. Atacan, se aíslan, rechazan lo que les recuerda que ya no tienen control. Asentí. Yo crecí con dos mundos, le dije, y aprendí a respetar ambos. Pero anoche sentí que ninguno de ellos me respetaba a mí. Yo sí, respondió con un brillo en los ojos. Desde el momento en que te quedaste en silencio. Porque solo el que entiende profundamente una lengua sabe cuándo usarla y cuándo no. Pagó el té y se despidió con una reverencia genuina. Cuando llegue el momento, dila. Que todos la escuchen. Y se marchó. Me quedé allí unos minutos más, solo pensando en esa palabra. La palabra que pronto dejaría de ser una burla y se convertiría en sentencia. Pasaron 3 días desde el encuentro con el abuelo de Yuki. 3 días en los que no recibimos ninguna llamada, ningún mensaje, ninguna disculpa. Yuki tampoco buscó a su familia. Decidió por primera vez en su vida que el silencio era necesario, que tal vez el amor también exige distancia cuando las heridas aún no cicatrizan. Pero yo podía sentirlo. Detrás de su aparente calma, algo dentro de ella se debatía entre la lealtad y la decepción. Durante una tarde especialmente silenciosa, ella se acercó con su laptop abierta. En la pantalla había una página de diccionario japonés. Lo busqué, dijo sin rodeos. Yo supe de inmediato a qué se refería. La palabra Chipai. Ella bajó la mirada. No dijo nada por varios segundos. ¿Eso creen de ti? ¿Eso pensaron cuando me presentaron contigo? Me acerqué a ella, le acaricié el rostro con cuidado. No importa lo que pensaron, importa lo que hicimos con eso. Pero sí importaba. Porque esa palabra, aunque simple, encerraba siglos de machismo, burla e ignorancia. Y no solo hacia mí, también era una forma de avergonzar, de reducir, de dominar. Yuki se levantó. No puedo mirar a mi madre ahora. No. Después de saber lo que permitió, lo que fomentó, la abracé sin decir nada. A veces el consuelo no está en las palabras, sino en la presencia. Esa misma noche, Keiko llamó. Yo no quería contestar, pero Yuki lo hizo. Su expresión se tensó al instante. Ahora si quieres hablar, fue lo único que dijo. No escuché lo que Keiko decía, pero el tono era claramente defensivo, como quien intenta justificarse sin asumir nada. Yuki no fue agresiva, solo fría, distante. Cuando colgó, me miró con los ojos vidriosos. ¿Quieren que volvamos a hablar? ¿Que arreglemos las cosas? Lo dicen con sinceridad, no lo sé. Pero si hay una oportunidad de cerrar esto como se debe, quiero intentarlo. No lo dije en voz alta, pero yo ya sabía cómo terminaría esto. No habría disculpas, no habría abrazos. Lo que habría sería algo más poderoso, una verdad irrefutable, una verdad que se colocaría en medio de todos ellos como un espejo que ya no podrían ignorar. Accedí. No por ellos, por Yuki. Así que se acordó una última reunión en la misma casa. Esta vez no habría cena, ni postre, ni cortesías. Solo un salón, sillas y una familia a punto de fracturarse. Llegamos juntos tomados de la mano. La tensión era aún más espesa que la primera vez. El padre de Yuki ni siquiera intentó fingir amabilidad. La madre estaba rígida como una estatua. Keiko evitó mi mirada. El adolescente ya no tenía rastro de arrogancia. El abuelo no estaba. Eso me sorprendió, pero no me distrajo. Nos sentamos. Silencio. Entonces Yuki habló primero. No estamos aquí para pelear. Estamos aquí para terminar esto. Pero no con evasivas, no con frases vacías, sino con verdad. Sus palabras eran firmes, pero su voz temblaba apenas. Aún así, nadie la interrumpió. Yo los amo.
Son mi familia. Pero también amo a este hombre. Y lo que le hicieron, lo que dijeron sobre él, fue cruel, cobarde e injustificable. El padre bufó. No fue para tanto. Ah, no, le respondí con calma. Entonces, dilo tú. Dilo ahora. Dime en la cara cómo me llamaste aquella noche. Silencio. Dilo, insistí, ya sin paciencia. Si no fue para tanto, entonces dilo. El padre no dijo nada. La madre se levantó de su asiento. Fue un error. No, Tanaka-san, fue una elección, corrigió Yuki. Ustedes eligieron humillar a alguien sin saber quién era. Eligieron usar una palabra como un látigo y, lo peor, lo hicieron delante de mí. Keiko rompió el silencio. No sabíamos que entendía japonés, y eso lo hace mejor. La interrumpí. Insultar a alguien está bien siempre y cuando no te entienda, ¿verdad? Ella calló. El adolescente tenía los ojos vidriosos. Parecía entender finalmente el peso de lo que había repetido. Y entonces hablé. La palabra que usaron, chipai, no se refiere solo a una parte del cuerpo. Se refiere a la masculinidad, a la hombría, a la virilidad. Me dijeron que no era suficiente como hombre, que no era digno, que era pequeño en todos los sentidos. Yuki apretó mi mano con fuerza. ¿Y saben qué es lo más irónico de todo esto? Dije con una risa amarga. Esa palabra fue la que me dio más poder. Me puse de pie porque me obligaron a recordar quién soy. Me obligaron a hablar, a no esconderme más detrás de mi apellido irlandés. Me obligaron a recuperar mi voz en mi primer idioma. Y eso es algo que ustedes nunca me podrán quitar. Miré a Keiko. No vine a esta casa a pedir respeto. Vine a enseñarlo. El padre de Yuki me miró visiblemente molesto, pero no dijo nada. Yuki se levantó conmigo, me miró, me sonrió y me susurró algo solo para mí. Ya está. Y sí, ya estaba. Cuando salimos, el abuelo estaba esperándonos en el pórtico, como si supiera exactamente cuándo terminaría todo. ¿Lo dijiste?, preguntó. Lo dije, respondí. Él asintió y por primera vez me llamó por mi nombre en japonés con orgullo. Kimioda, eres su nombre. Y entonces, sin necesidad de más palabras, me despedí. Sabía que esa sería la última vez que pisaría esa casa, pero no me fui con dolor, me fui con paz. La batalla había terminado. Faltaba solo una cosa. La palabra había sido dicha, pero no explicada del todo. Eso sería revelado al mundo. Muy pronto, 2 semanas después, subí un video. No era un blog, no era una respuesta pública. Era un relato sin nombres, sin rostros, solo mi voz hablando en la penumbra de una habitación iluminada por una lámpara de papel. Conté todo lo que había vivido en aquella cena, cada palabra, cada mirada, cada cuchillo lanzado con la sonrisa de quien cree tener superioridad cultural. Y entonces, en el minuto exacto en que miles de personas ya estaban al borde de la pantalla, lo dije, me llamaron chipai. Una palabra que en japonés coloquial se refiere a alguien con poco pecho, pero en este contexto, en la forma en que la usaron, tenía un significado mucho más cruel, poco hombre, débil, insuficiente. Era una manera de emascularme, de reducirme a un cuerpo indigno de amor, a una figura sin fuerza, a un accesorio blanco en una familia japonesa que jamás me aceptó como uno de los suyos. Pero no era solo un insulto físico, era una declaración de guerra contra mi identidad, porque no sabían quién era. No sabían que crecí con una madre japonesa que me enseñó que la fuerza no está en el cuerpo, sino en la paciencia, que el honor no se demuestra gritando, sino aguantando el golpe con dignidad, que un verdadero hombre no es el que responde primero, sino el que sabe cuándo hablar. Cuando publiqué ese video, no esperaba gran cosa, solo necesitaba sacarlo de mi pecho. Pero algo ocurrió, se volvió viral. Miles de personas comenzaron a compartirlo. Hombres y mujeres que también habían sido burlados por su apariencia, hijos de padres de distintas culturas, parejas que se enfrentaron a barreras idiomáticas y a prejuicios familiares, incluso personas dentro de la comunidad japonesa que reconocieron que sí, a veces la tradición se convierte en arma cuando se usa sin compasión. Los comentarios no paraban de llegar. Yo también soy mestizo y me han dicho que no soy suficientemente nada. Pensé que era el único que había sentido esa discriminación en mi propia familia. Gracias por no callarte, por darle nombre a ese dolor invisible. Y entonces un mensaje me hizo detenerme. Era de Keiko. Vi tu video. Nunca supe lo que realmente significaba esa palabra para ti. Lo dije por imitación, por cobardía. No espero que me perdones, pero te agradezco que no hayas respondido con odio. Me hiciste pensar. No la respondí. No porque la despreciara, sino porque su mensaje ya era suficiente. Había entendido. Unos días después, Yuki y yo caminábamos por el parque. El aire estaba limpio. La primavera comenzaba a florecer. Ella se detuvo junto a un cerezo en flor y me miró con esa mezcla de orgullo y ternura que solo alguien que ha visto tu dolor de cerca puede ofrecer. ¿Te arrepientes de algo? De haber tardado tanto en hablar, le respondí sin dudar. Ella sonrió. Yo me arrepiento de no haber abierto los ojos antes. Nos sentamos en una banca de madera. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. La paz que sentíamos no venía del perdón, venía de la verdad. Una verdad dolorosa, pero necesaria. A veces las palabras hieren más que los golpes, pero otras veces una sola palabra puede levantar a alguien del suelo, convertir una historia de humillación en un símbolo de resistencia. Esa palabra fue chipai.
Una palabra dicha para reducirme, pero que terminó revelando la pequeñez de quienes la usaron. Una palabra que, en vez de quebrarme, me definió. Y ahora, cada vez que la escucho, sonrío, porque ya no me pertenece a mí solo, le pertenece a todos los que alguna vez fueron llamados poco por quienes no supieron ver lo mucho que eran.